Vivió en una época llena de cambios, surgimientos de nuevas ideas y problemas como el comunismo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y el socialismo utópico. Bueno, en primera tenemos el comunismo, que nace en inicios del siglo XX y proponía un sistema social sin clases, es decir, total igualdad para los miembros de la sociedad. Luego surgió la Primera Guerra Mundial, que fue un conflicto armado desarrollado entre 1914 y 1918, originado en Europa. Las causas fueron el espíritu nacionalista que abarcó Europa durante el siglo XIX y XX, las diferencias económicas y políticas entre las naciones. Después surge la Segunda Guerra Mundial, que se extendió por todo el mundo y se enfrentaron las potencias. Se enfrentaron tres ideologías o puntos de vista diferentes: el liberalismo, el nazismo y el comunismo soviético. El descontento alemán y austriaco por el Tratado de Versalles generó problemas étnicos y raciales que acrecentaron el sentimiento de superioridad de la raza germana. Finalmente, tenemos el socialismo utópico, que surge tras el impacto causado por la revolución industrial y la gran injusticia social de aquel tiempo. Nació el 10 de febrero de 1898 en Augsburgo, en el seno de una próspera familia. Su padre era propietario de una fábrica de papel, donde se cree que agarró el gusto por la literatura, ya que desde joven reveló su vocación por la misma. En 1917 se inscribió a la Escuela de Medicina en la Universidad de Ludwig Maximilian. Sus estudios se vieron interrumpidos para asistir a la milicia como médico durante la Primera Guerra Mundial. En 1924 aparece como autor en el Teatro Berlín bajo la dirección de Max Reinhardt. Sus primeras obras se puede observar la influencia del expresionismo. A partir de 1924 estudió el marxismo y desde 1928 hasta la llegada de Hitler al poder escribió y estrenó varios dramas didácticos musicales. Su oposición al gobierno de Hitler lo obligó a exiliarse a Alemania en 1933, viviendo primero en Escandinavia y finalmente en California en 1941. En estos años escribió una de sus mejores obras, que fue la de Madre Coraje y sus hijos. En 1948 regresó a Alemania y se estableció en Berlín del Este, fundando su propia compañía teatral y falleciendo el 14 de agosto de 1956 a partir de un ataque cardíaco. Sus obras más importantes fueron obras de teatro, libretos operísticos, piezas en un acto, libros de poesía, poemas y canciones sueltos y prosas. La obra de Brecht siempre tuvo razones políticas e históricas y con el fondo, la forma, la estética y los ideales tuvo un gran desarrollo estético. Siempre estuvo en contra de la burguesía y su forma de pensar, de modo que hizo una nueva forma de teatro en la cual era antisentimental y se buscaba hacer pensar al público para que tuviera su propia crítica. Este tuvo gran influencia. La forma de teatro creada por Bertolt Brecht fue el efecto de distanciamiento, que consiste en que la obra se centre totalmente en ideas y en decisiones de los personajes, y no tanto en sumergir al público en un mundo lleno de ilusiones, para así evitar la catarsis. Como ya se mencionó, era totalmente antisentimental. Su teatro era épico y narrativo, continúa con las escenificaciones, pero en estos casos se creaba mucha crítica para los espectadores y para los actores. Su teatro no era tan fácil de comprender, había que analizarlo profundamente, no sentirlo, había que examinarlo para entender lo que se quería decir. Hizo obras como Los 7 pecados capitales del pequeño burgués, El círculo dietista caucasiano, Arturo Wing, La boda de los pequeños burgueses, Baal, y Ascenso y caída de la ciudad de Mahagoni. Entre otras obras que hizo también se encuentran La ópera de los 3 centavos, Los negocios del señor Julio César, Poemas de amor, El alma buena de Ese Juan, La vida de Galileo y una de sus obras más importantes, Madre Coraje y sus hijos. Madre Coraje y sus hijos es una pieza teatral fundamental en el teatro de Bertolt Brecht. Habiendo huido de la Alemania nazi en 1933, Brecht escribió la obra en 5 semanas durante su exilio en la isla de Lindingo en Suecia en 1939. Posteriormente,
fue estrenada en Zúrich en 1941. El personaje central está extraído de una novela picaresca de H.J.Ch. von Grimmelshausen del siglo XVII, La pícara Coraje. El drama se sitúa durante la Guerra de los 30 años, donde Madre Coraje es una astuta vendedora ambulante que para sobrevivir sortea hábilmente las diferencias entre los bandos en guerra, siguiendo con su carromato al ejército sueco, sacando partido de la guerra y del dolor humano. Obtiene beneficios, pero el precio que ha de pagar son sus 3 hijos. Es un profundo alegato antibélico donde Anna Fierling, Madre Coraje, mítica figura del costo de la guerra, termina sola en su desvencijado carromato y constituye una de las 9 piezas teatrales con las que Brecht trató de contrarrestar la ascensión del fascismo y una directa alusión a la invasión de Polonia por Hitler en 1939. Alegoría del costo de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, Madre Coraje canta: no dejaré que me hablen mal de la guerra, dicen que destruye a los débiles, pero esos revientan también en la paz. Lo único que pasa es que la guerra alimenta mejor a sus hijos. Pieza fundamental del teatro épico del autor, utiliza el efecto de distanciamiento para evitar la catarsis y permitir al público el entendimiento del proceder del personaje y las consecuencias de la guerra. Según Brecht, el personaje de la madre es un símbolo de la alianza entre la guerra y el comercio, en donde la codicia lleva a pérdidas irreparables. La audiencia debe reaccionar indignada ante la inutilidad de la guerra y no compadecerse emocionalmente de Madre Coraje, mientras enseña que el valor de la perseverancia no siempre es útil. Mundialmente reconocida como uno de los mayores logros de Brecht y el teatro alemán, ha sido llevada a escena en Londres, Glasgow, New York, San Francisco, París, Viena, Cologne, Bochum, Eslovenia, Argentina, Uruguay, México y Uganda, por mencionar algunos países.